Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión. Licenciado, en este segmento vamos a hablar de un tema que también es sumamente interesante para los televidentes. Los televidentes, de una forma u otra, a veces usted no está en conflicto con la ley, pero aparece uno que lo pone en conflicto con la ley y le abre un proceso y ya usted está participando en un proceso judicial que tal vez no lo esperaba. Hablemos aquí de la sentencia indefecto, la sentencia definitiva y todos esos asuntos que envuelven el proceso ya en la etapa de la sentencia. Bueno, pues mírese, fíjese, es un tema interesante esto de la sentencia. Cuando usted dice sentencia, bueno, hay otros que le dicen decisión. Decisiones. Otro que le llaman resolución. Sí. Otro que le dicen auto. Otro que le llaman ordenanza. Pero, otro que le dicen fallo. Sí. Pero realmente el término popular más general es sentencia. Sentencia. Porque en sentido general, todas son decisiones. Sí. Pero que la palabra decisión es como un término que lo acuña todo. Pero hablar de la sentencia, que pueden ser de fondo, como incidentales, que pueden ser definitivas, que pueden ser con autoridad de cosa juzgada, que pueden ser contradictorias, que pueden ser reputadas contradictorias. Entonces, son diversas, porque cuando usted tiene una sentencia contradictoria, pura y simple, es una sentencia donde ambas partes han comparecido, si es en materia civil, a través de la representación de sus abogados. Han comparecido y han presentado conclusiones y sobreviene una decisión decidiendo algún conflicto, alguna litis de carácter civil, digamos, sí, en esa materia. Pero que si es una sentencia reputada contradictoria, el punto es interesante también porque no han dejado de comparecer las partes, porque cuando un demandante acciona en justicia, prácticamente con su demanda, con el interés que ha expresado, está, digamos, compareciendo. Pero cuando la otra parte ha constituido abogado, pues también está compareciendo. Está compareciendo. Ahora, ¿dónde está el asunto? Que si ya se ha demandado y se ha constituido abogado y se le ha dado acto a venir o recordatorio a esa parte demandada, está debidamente citada. Sí. Está debidamente emplazada y citada. Entonces, ¿qué sucede? Que si el día de la audiencia solo va el demandante, no obstante haberse constituido el demandado, y no obstante haber recibido citación para comparecer a esa audiencia o para hacer acto de presencia en esa audiencia a través de un representante legal, si no va, entonces se va a generar una sentencia por defecto. Sí. Pero no por defecto, por falta de comparecer, porque como usted verá, ya él con la constitución de abogado compareció. Exactamente. Será entonces una sentencia en defecto por falta de concluir. Por falta de... Ese tipo de sentencia, por falta de concluir, o sea, en defecto, son reputadas contradictorias. No son netamente sentencias en defecto por falta de comparecer, porque hay sentencias en defecto por falta de comparecer que pueden ser sentencias necesariamente no reputadas contradictorias, sino sentencias puramente en defecto. ¿Y por qué? Porque si la sentencia en defecto por falta de comparecer es porque una parte no compareció porque no constituyó abogado, Sí. entonces no podrá considerarse o reputarse contradictoria, sino una sentencia en defecto pura y simple. Pero si compareció y no concluyó, entonces sí podrá reputarse contradictoria. Y usted dirá, ¿y cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia en que hay una que ambas partes comparecen y hay otra que aún compareciendo ambas partes hubo una que no concluyó. De acuerdo. Sobre todo la demandada. Entonces esa sentencia se reputa contradictoria y que de conformidad con los artículos 149 al 156 del Código de Procedimiento Civil, esa sentencia entonces tendrá un plazo de 6 meses para ser notificada. Muy bien. Pero hay una situación que el 156 establece que a falta de notificación en ese plazo de los 6 meses pudiéramos considerar que son sentencias que podrían perimir, ¿verdad? Sí. Pero hay una situación, que la perención entonces no es de orden público, sino que hay que solicitársela a un juez para que el juez la pueda acoger.
¿Y qué va a pasar? Que habría la necesidad entonces de recurrirla. Exacto. Para entonces plantear la aprehensión en segunda instancia. Pero con relación a la sentencia en defecto, pudiera darse otra situación, que dependiendo del interés de la parte que compareció, dependiendo su interés, podría solicitar el defecto y también el descargo puro y simple del proceso. No, porque hay una situación. Lo del descargo puro y simple deviene en contra del demandante. Sí, exactamente. Porque si el demandado ha sido emplazado. Y condenación en costas. Ha sido emplazado Sí. y citado y comparece y concluye y el demandante es el que no concluye. Pudiéramos decir que si esa parte demandada solicita el descargo puro y simple, le estaría haciendo un bienestar al demandante porque no estaría juzgándose nada. En nada. Y como nada se juzga, ¿qué tiene que hacer el demandante? Reintroducir la demanda. Reintroduce. Va a retrasar un poquito, se retrotrae un poco, pero todo Ahora, regresa si al el estadio. demandado Sí. solicita que sea rechazada la demanda por falta de prueba, Sí. ya no sería un descargo puro y simple, ya sería unas conclusiones que convocan al juez a examinar el fondo. Ha concluido al fondo ahí. Y si Sí. se examina el fondo y el juez entiende que ha lugar a acoger la demanda, aunque el demandante no haya concluido, Sí. la puede acoger. Porque automáticamente usted concluye al fondo, usted le está diciendo al juez que debe examinar el fondo. Pero Exactamente. y si en ese caso ya las pruebas del demandante están depositadas Sí. y la demanda está ahí, las conclusiones en la parte petitoria de la demanda están ahí, Están depositados. entonces el juez puede acoger la demanda. Sí. Y yo he visto ese caso que en demandas en responsabilidad civil, en daños y perjuicios, han habido condenaciones, aún el demandante no estando presente. La solicitud a descargo puro y simple o de descargo puro y simple es una salida inteligente del abogado de la parte demandada para hacer que el proceso... Bueno, es una salida de una parte inteligente para curar Sí, una herida temporal. exacto. Porque desde que se introduzca de nuevo tiene que enfrentarse. Correcto. Ahora, si concluye sobre el fondo y el juez lo examina y rechaza la demanda, evidentemente que se gana un grado. Sí. Porque habría Sí. que apelar, entonces tendría que debatirse ese asunto en segundo grado. Cuando yo le decía hace un rato sobre las sentencias en defecto, Sí. reputada contradictoria, lo que se recomienda básicamente es que se interponga el recurso de apelación y no el de oposición. Exacto. Porque básicamente las sentencias que ciertamente son en defecto y son las que probablemente están llevadas a la interposición del recurso de oposición como recurso de retractación es contra las sentencias en defecto por falta de comparecer. Ajá. ¿Usted ve? Esa aclaración la quería hacer porque cuando una sentencia es en defecto por falta de concluir, aún siendo en defecto, no se considera propiamente una sentencia en defecto. No. No, se considera una sentencia que se reputa contradictoria y lo que hay que interponer sería un recurso de apelación. Y si hay pruebas No procede el de revisión ahí, ¿no? no, No. a menos Perfecto. que el error no sea material, porque en materia civil y en primer grado existe el recurso de revisión civil. Pero De eso ya acuerdo. eso es otro recurso. Y a eso es contra asuntos elementales, de manera material. No necesariamente envuelve nada que tenga que ver con el objeto de la demanda. Y el plazo para interponer el recurso de revisión, pues entiendo que debería correr parejo con el plazo de la notificación de la sentencia para el recurso de apelación también, que son 30 días. No necesariamente, No. porque ya la revisión es más bien por un asunto meramente de forma. Sí, Una letra, un apellido, un número que quedó en error, y es un asunto que no toca a fondo. no, Es un asunto meramente como una corrección material. La revisión civil contra una sentencia es de carácter administrativo. no suspende No el hay recurso que de citar a apelación. nadie ni nada, es simplemente decirle al juez, mire, usted me dio esta sentencia y en lugar de agregar el apellido García a esta persona, usted me le puso Pérez. De acuerdo. Entonces el demandante en toda parte aparece como García y solamente en el dispositivo aparece como Pérez, corríjame eso. Entonces de manera administrativa lo corrige. Y entonces, ¿él debe cumplirse el plazo de la revisión para poder interponer el recurso de apelación? No, ¿Se no. puede interponer? Eso es un asunto meramente Ya. administrativo. Muy bien. La sentencia es administrativa, la que salga de ahí.
Bien, hablemos entonces de la sentencia definitiva. La sentencia definitiva. Bueno, ¿sí? todo tribunal de primer grado, cada vez que dicta una sentencia que toca el fondo, Sí. es definitiva. Sí. No con autoridad de cosa juzgada, pero sí definitiva. ¿Y por qué definitiva y no con autoridad de cosa juzgada? Porque tan pronto se dicta sentencia conociendo el fondo, el juez se desapodera. Pero si es suspendida por una vía recursiva, ya no se puede ejecutar. Bueno, pero ya eso Sí. es los efectos de las vías recursivas sobre esas decisiones. Porque Sí. si usted tiene, por ejemplo, el recurso de apelación sobre una sentencia de carácter civil o quizá de carácter inmobiliario también, porque la apelación surte un efecto suspensivo, ¿verdad? Sí. Además de devolutivo, también suspensivo. Suspensivo. Entonces, ya ahí estamos en un asunto de carácter de ejecución, de inejecución, porque no pudiéramos ejecutar una decisión que ha sido detenida en apelación o atacada en apelación para crear un efecto de suspensión. Efectivamente. Pero hay otras sentencias que no van dirigidas a resolver de manera específica el fondo del asunto, o que pueden ser preparatorias, interlocutorias. Porque hay sentencias que son Sí. incidentales, Exacto. que son definitivas e incidentales, Sí. porque deciden una cuestión de carácter incidental. No son decisiones que tocan el fondo. No. El fondo del asunto de la demanda principal. Pueden tocar el fondo de los aspectos incidentales. Entonces, una sentencia incidental sí toca el fondo, pero del aspecto incidental. Eso. No el fondo primordial del objeto de la demanda. Entonces, esa es la situación que pudiéramos aclararlo hasta en el próximo segmento, si te cree. Así es. Vamos a la pausa. Regresamos en breve.